¿Qué tal? Un saludo cordial para cada uno de mis amigos y de mis amigas que se conectan a este canal. Quiero agradecerles el privilegio que me conceden de estar nuevamente con ustedes y quiero iniciar en esta oportunidad con un nuevo proyecto que confío en el Señor que también será de bendición para aquellos que nos acompañan día a día y que nos siguen. Por los momentos este proyecto va a ser todos los viernes en la noche. Puede que agreguemos otros días de acuerdo a la receptividad que vaya teniendo el programa. Y es que quiero aprovechar también este canal para hablar de las profecías de la Biblia. Lo quiero hacer en el marco de la enseñanza para mis amigos, para aquellos que nos siguen, que no son adventistas del séptimo día y que quisieran conocer mejor qué es lo que nosotros creemos y por qué creemos lo que creemos. No pretendo dar aquí una clase magistral. Hay especialistas en el área que tienen sus canales y usted los sigue y allí puede aprender mucho. Pero sí quiero hacer como una introducción a los mismos, de tal manera que incentive la investigación, incentive el deseo de aprender y sobre todas las cosas el deseo de escuchar la voz de Dios. Yo alabo a mi Señor, alabo a mi Salvador, porque pertenecemos a una iglesia que no es una iglesia cualquiera, no es una iglesia más, es el pueblo especial de Dios que ha sido levantado en este tiempo final con un propósito definido, como lo es la predicación del Evangelio, como lo es el que otros puedan oír el mensaje de la salvación en puntos específicos, en verdades que en el pasado estuvieron difusas, que en el pasado estuvieron enterradas, pero que Dios la está trayendo nuevamente a la luz. Y quiero iniciar estudiando el libro de Daniel. Por supuesto, no lo vamos a hacer en esta noche. Vamos simplemente a hacer una introducción del mismo, tomando algunas pinceladas de contorno para luego introducirnos en las clases posteriores, en los videos posteriores, en un estudio capítulo por capítulo. En primer lugar, vamos a mirar en esta oportunidad el título. Daniel, ¿saben que era costumbre en los libros del Antiguo Testamento colocar el nombre de su protagonista principal, del héroe de la historia? Vamos a mirarlo en el libro de Esther, vamos a mirarlo en el libro de Ruth, en el libro de Josué, pero no necesariamente esto va a significar que ellos eran los autores del libro. Pero en este caso, aunque el libro de Daniel lleva su nombre, también podemos asegurar que él es el autor. Podemos esta noche nosotros confiar en que él es el autor del libro de Daniel. La opinión tradicional de los judíos como de los cristianos ha sido aceptar a Daniel como el autor. Por supuesto, Daniel ha sido el libro que más ha sido sometido a la alta crítica. La alta crítica es aquella escuela teológica que se dedica principalmente a destruir el testimonio de la Biblia, sacando cosas, sacando, argumentando que no es posible que eso ocurriera, argumentando que no puede haber milagros, que no pudo haber diluvio, etcétera, etcétera. Daniel es el libro que más estudio ha sido sometido por la alta crítica y en la próxima clase vamos a ver los argumentos, las objeciones que hacen a que Daniel sea el autor. Sin embargo, en esta oportunidad quiero resaltar por lo menos tres cosas que nos pueden a nosotros dar la fe, la confianza de que Daniel es el autor del libro que lleva su nombre. En primer lugar, el testimonio del mismo libro, lo que Daniel dice dentro del libro, lo que Daniel expresa dentro de él. Vamos a mirar que él habla en algunos como
eh, va a hablar en primera persona, va a expresarse en primera persona. Podemos encontrarlo en el capítulo número 8, en el capítulo número 9, entre otros pasajes del libro de Daniel, donde él habla en primera persona, indicando que él es quien está escribiendo. Lo segundo que podemos argumentar para saber, para entender, para aceptar que Daniel es el autor de este libro, es que conoce muy bien la historia babilónica. Solo un versado en la historia, solo alguien que la conociera de primera mano, solo alguien que estuviera imbuido en el ambiente podía escribir tan acertadamente como lo ha hecho Daniel, porque resulta que la historia babilónica después del siglo VI se perdió en el mare magnum de cambios de imperios. Mucha de esa historia se perdió. Así que han sido los descubrimientos arqueológicos, que vamos a hablar también de ellos en alguna oportunidad, lo que nos dan evidencia de que lo que Daniel está escribiendo era cierto, que lo que Daniel está presentando allí en su libro era cierto. Así que él conoce la historia desde adentro, él conoce la historia allí en donde está ocurriendo, porque él es protagonista. El próximo o la otra indicación de que él es el autor del libro es mejor dicho, el testimonio del propio Señor Jesús. Allí en Mateo capítulo 24, verso 15, hace alusión al libro de Daniel, dándole autoridad a la profecía que allí está presentada, dando autoridad a lo que el libro estaba diciendo. Así que para un cristiano este testimonio debiera ser suficiente para aceptar que Daniel es el autor del libro, que no es, como dice la alta crítica, un escritor posterior o varios escritores posteriores. La semana que viene vamos a estar viendo estas objeciones y argumentando entonces o presentando lo que ellos dicen y mostrando cómo rebatir lo que la alta crítica nos dice acerca del libro de Daniel, cómo aceptar, cómo fundamentar nuestra fe en que es un libro inspirado por Dios, que no es un tratado de varios autores que alguien recopiló para adaptarlo a una época, sino que es el mensaje del Señor para el tiempo final. De hecho, nos dice el Espíritu de la Profecía que debemos estudiar el libro de Daniel cuando se acerca el tiempo del fin. Vamos también a mirar en esta noche introductoria que el libro de Daniel consta de dos partes muy bien definidas. Ambas partes van a tener 6 capítulos. Vamos a encontrar una primera parte del capítulo 1 al 6 y otra segunda parte del capítulo 7 al 12. La parte número 1, la que va del capítulo 1 al 6, es una mayormente histórico, aunque vamos a encontrar profecía dentro de esa historia. Y la segunda parte del capítulo 7 al 12, entonces nosotros vamos a mirar que allí es una parte mayormente profética, aunque vamos a encontrar historia dentro de la parte profética. Pero lo interesante es que ambas secciones, aunque están muy bien definidas y podemos mirarlas claramente, se compenetran entre sí. No hay una diferencia ni lingüística, ni de expresiones, ni de interpretación que nos haga creer que son dos autores diferentes. Un ejemplo de esto es que en el capítulo número 7 vamos a encontrar una profecía parecida a la del capítulo número 2, solamente que va a ampliar otros escenarios, va a ampliar otras ideas, pero es la misma profecía. Así que aunque son dos partes bien definidas, es un libro compacto, es un libro que ha sido inspirado por Dios, que tiene un solo autor,
tanto divino como humano, el Espíritu Santo y el profeta Daniel, que nos presentarán entonces el futuro de la historia de este mundo, el futuro de la historia de esta humanidad. Quiero invitarte para que no te pierdas estos videos que vamos a estar montando periódicamente para ir hablando de la historia. Puedes colocar allí en los comentarios las preguntas que quieras hacer, o a mi privado lo puedes hacer también, de tal forma que juntos podamos profundizar en el estudio de este libro apasionante. Permíteme tener una oración. Querido Dios, gracias porque dejaste las profecías para nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo tú has diseñado el pasado y cómo tienes todo el panorama resuelto. Danos sabiduría para comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estaré esperando sus reacciones a este tema introductorio de lo que será el estudio de las profecías del libro de Daniel con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.